Saben ustedes que la Argentina hace muy poco después de la última derrota electoral sufrida por el gobierno nacional en las elecciones, se vio sumergida en una crisis política que derivó en determinadas salidas del gabinete nacional. El ex canciller Felipe Solá estuvo en silencio hasta el día de hoy. Estaba haciendo un trabajo importante en ese momento para que la Argentina obtuviera la presidencia pre tempore frente a la CELAC. Le agradecemos mucho, Solá, que haya venido, que haya elegido CNN en español para hablar por Nubia, muchas primera vez. gracias por invitarme. Gracias por haberse tomado el rato. Bueno, primero preguntarle en qué situación está hoy la Argentina. Cuando se dio esta situación que relataba recién, usted estaba en viaje a México, todos lo recordamos. La intención del gobierno argentino era que el presidente Alberto Fernández tomara la presidencia pretémpore de la CELAC, y ahora eso quedó suspendido supuestamente por bastante tiempo, así fue anunciado. La CELAC cambia de presidente desde el 1 de enero y lo va a decidir en noviembre. Son 32 países de América Latina y el Caribe, están todos presentes. Cualquiera sea su ideología, está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, están todos. Y están los países que antes, por estar en el Grupo de Lima, eran reticentes a la CELAC. El único país que no está es Brasil, que se fue hace un tiempo cuando subió Bolsonaro. Y la verdad es que van a elegir presidente en noviembre y va a ser un presidente argentino, porque sobre 32 países, 31 apoyan a la Argentina y se opone uno solo, Nicaragua. Sí, así que Eso yo había creo sido un que trabajo largo el que venía realizando allí para que Alberto Fernández finalmente fuera sí. el presidente. Sí, es un trabajo largo y sobre todo muy vinculado a que el presidente actual ha sido México Ujú, y nosotros entablamos de entrada una relación muy estrecha con ujú. México y entonces México nos apoyó también para sucederse a sí mismos y para que lo sucediéramos y eso fue muy importante y hemos tenido también el apoyo de toda Sudamérica, Ujú, porque está también el Caribe, y al final de todo el Caribe. ujú. Este, bueno, 31 apoyos contra uno. Como no se vota, sino que es por consenso, bueno, eso se va a solucionar en noviembre. Nicaragua había sido muy duro en ese momento, una vez que usted finalmente no asiste cuando se entera de su salida camino a México. Nicaragua fue muy duro para con la Argentina. ¿Cómo está hoy la relación con Nicaragua? Bueno, no estamos con el embajador presidente allá. Nuestro embajador ha sido llamado a consulta hace 2 meses acá Ujú. y, y está acá. Y lo mismo hizo México también con su embajador. La relación está tensa. Nicaragua pero tiene una actitud muy solitaria, ¿no? En el sentido de que no es apoyada por nadie. Todos los demás países nos dijeron expresamente que nos apoyaban. Ujú. Así que bueno, espero que se solucione de alguna manera. ¿Complicó las cosas? ¿Hubiese esperado otra cosa? Digo, el hecho de que no pudiera llevar adelante esa presencia allí en la cumbre de la CELAC como esperaba, No, ¿complicó las cosas para Argentina? no, porque cuando salí para allá yo ya sabía que, y lo sabía el presidente, que en la agenda del día no iba a estar la elección del presidente por este problema, para no tener un problema con Nicaragua. Había 16 presidentes de la República presentes. No, no complicó las cosas. Solamente que el canciller mexicano, que es una persona muy importante en toda la región, me llamó por teléfono y me dijo, yo prefiero que vengas, obviamente como canciller, todavía lo era, yo prefiero que vengas porque es importante tu presencia. Entonces yo fui, pero en el camino me informaron que no era más canciller y entonces fui igual, pero envié al embajador y al secretario de América Latina, al subsecretario de América Latina, que lo hicieron muy bien. Ujú, Preparamos el discurso bien y la respuesta por si había un problema con Nicaragua salió bien eso. ujú. ¿Con qué se encontró? Digo, porque más allá de haber enviado representantes y no haber ido personalmente a la cumbre, lo habrán llamado. Digo, ¿con qué se encontró al momento de lo que fue una sorpresa para usted, que le dijeran en viaje que dejaba de ser canciller, y para el resto de los integrantes de esa cumbre? Bueno, muchos estaban sorprendidos, me esperó llegué muy tarde, porque íbamos en un avión de la Fuerza Aérea que tiene que hacer varias veces bajar a cargar gasolina y me esperó el canciller Ebrard de México y tuve una reunión con él en el aeropuerto tarde. Fue muy deferente de su parte y él mismo me dijo que dada la situación de Nicaragua era preferible que yo no estuviera para que no
no se exacerbara el ataque. Igual hubo ataque, igual hubo respuesta. Pero bueno, después los cancilleres estaban sorprendidos, pero en general tuve relación con todos. Igual hubo ataque de Nicaragua. Sí, hubo ataque de Nicaragua, pero yo me fui, digamos, recibí mucho afecto y mucho apoyo después de la asamblea. Me llamaron al hotel o vinieron al hotel muchos cancilleres. ¿Qué pasó, Felipe? Hubo una crisis política que todos conocemos, que se desató la semana siguiente a las elecciones, y hubo decisiones de cambio de gabinete. La más importante creo que es la del jefe de gabinete, la llegada de Juan Mansur, y a último momento se decidió que Cafiero no quedara fuera del gabinete. Y bueno, esa fue la razón que aparentemente motivó que me pidieran la renuncia. La verdad. ¿Lo imaginó en algún momento? Digo, la presión de la derrota electoral fue muy fuerte, hizo mucho ruido en la semana posterior a las elecciones, a las PASO. Digo, ¿imaginó que eso podía ocurrir cuando se hablaba de cambios? No, yo pensé que no iba a ocurrir con la Cancillería, que estaba, digamos que la Cancillería funcionaba y funcionaba muy bien, me parece a mí. No lo imaginé. No. ¿Se sintió defraudado o herido? Digo, estaba en viaje con una misión muy importante. Sí, la forma en la que recibí, que fue un llamado del propio Cafiero, sí, me pareció que no era la apropiada, por una cantidad de razones. Y bueno, se lo hice saber al presidente. Sí. ¿Cómo lo ve hoy a Cafiero en su lugar? No tengo todavía una perspectiva de cómo será su Cancillería. Creo que lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar también con la cercanía que tiene con el presidente, ¿no? Esa cercanía es muy importante para un canciller, la cercanía permanente. En la política exterior se toman decisiones que impactan a todos los argentinos y no a un sector, y entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y uno tiene que ser muy coherente con lo que piensa el presidente. Y para eso tiene que saber permanentemente, varias veces por día a veces, qué piensa el presidente. En ese sentido yo creo que Cafiero tiene esa ventaja, y creo que tiene otra desventaja de inexperiencia, pero bueno. ¿La inexperiencia en lo diplomático o en la política? Sí, en la política y en lo diplomático, sí. Pero creo que hay que verlo caminar. ¿Usted la tenía esa cercanía con el presidente? Digo, esa cercanía de relación personal que tiene hoy Cafiero, pero inexperiencia en la política, en lo profesional. Yo tenía una cercanía menor a la de Cafiero. ¿Le costaba hablar con el presidente? Digo, por cuestiones... A veces sí, y a veces dependía, a veces sí. Hubo temas como la pandemia, la deuda, el problema económico, etcétera, que también hacían que algunas cuestiones de política exterior fueran vistas como secundarias. Y bueno, y otras no. En otras viajé con el presidente muchas veces, estuve con él en teleconferencias, etcétera. Así que, digamos, la importancia del canciller siempre está. Pero hay una intimidad entre Cafiero y el presidente que supongo que será positiva. ¿Pudo hablar después con el presidente? No. Uno habla con el presidente cuando lo llama, ¿no? ¿No volvió a hablar? No me llamó. No. Sí habló después de que le avisó Cafiero que se quedaba en su lugar. El famoso WhatsApp. Nada más. Por WhatsApp el diálogo fue con el presidente. Sí, yo estaba en el avión en El Salvador. Ajá. Sí. ¿Y ahí qué pasó? No, me envió un WhatsApp y me contestó con un WhatsApp diciéndome que no, porque yo le pedía que no se anunciara la noticia para si yo no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el gabinete nuevo era muy grande. Me contestó explicándome que los tiempos eran distintos, que lamentaba mucho que así fuera. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, le quiero preguntar por distintas cuestiones que fue resolviendo a lo largo del camino en materia de política exterior. Digo, ¿cómo ve hoy a la Argentina en la región y su relación con los pares? En minutitos nada más. El ex canciller Felipe Solá habla por primera vez, lo hace en Primera Mañana en CNN en español. Nosotros vamos a hacer una pausa a las 8:28 de la mañana en nuestro país. Enseguida estamos de regreso. 8 de la mañana, 32 minutos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, las 7:32 en Miami, toda la costa este de los Estados Unidos.
Continuamos conversando con el ex canciller Felipe Solá, la primera vez que habla después de su salida del gobierno hace muy pocos días, aquí en los estudios de CNN Radio, CNN en español, en Buenos Aires. Solá, le quiero preguntar por cómo está viendo la relación con Venezuela, la situación que se vive en Venezuela. Venezuela hoy está avanzando en la intención de un diálogo entre oficialismo y oposición. ¿Cómo es la relación con Argentina? La relación con Argentina es relativamente buena, porque si bien no hay embajadores de las dos puntas, hay encargados de negocios, Ujú. que algo quiere decir, ¿no es cierto? Pero varias veces Argentina fue invitada a mediar entre la oposición y el gobierno de Maduro. Eh, bueno, creo que el presidente fue prudente en ese sentido, pero Noruega siguió y consiguió que estén sentados en México gobierno de oposición. Nosotros formamos parte de un grupo que se llama Grupo de Contacto con la Unión Europea, salimos del Grupo de Lima, Ujú. no admitimos que la relación entre los países de Sudamérica pasara solamente porque pensaban de Venezuela, Ujú. y la situación del pueblo venezolano no estoy en condiciones de decir si ha empeorado, ya estaba muy mal, o no, pero creo que políticamente el gobierno de Venezuela ha ganado oxígeno al tener Ujú. abiertas conversaciones en México, y la oposición empieza a darse cuenta que si no se presenta a elecciones va a ser olvidada o reemplazada por otros. Ujú. Entonces, todos tienen sus necesidades y allí van. Ujú. Como hemos dicho siempre, que no se soluciona esto sino por vía del diálogo político y entre venezolanos, estamos bastante conformes, yo estoy conforme, con que estén discutiendo en México. Ujú. Esto, digo, la lectura de hoy es que fue acertado de parte de su Cancillería en su momento y del gobierno argentino salir del Grupo de Lima y formar parte de este grupo de contacto. Absolutamente. El grupo de Lima era un grupo generado por el expresidente Trump, que obedecía directamente lo que venía de Washington, y la verdad es que no había avanzado un centímetro, perdón, con Venezuela, y nosotros nos dimos cuenta que todo el tema era ideológico y no había política. Y si no hay Ujú. política no se puede solucionar un problema, si no Ujú. hay una negociación política. El grupo de Lima pretendía arreglar Venezuela sin Maduro, y nosotros decíamos, pero es el presidente y tiene el poder fáctico, tiene las Fuerzas Armadas, hay Ujú. que negociar para que no haya sangre, hay que negociar una salida o que no haya más sangre, ¿no? Ujú. Y, y eso se negaba el Grupo de Lima. Entonces salimos y entramos en contacto con Europa y otros países de América Latina también. Y bueno, desde el punto de vista de lo que se podría llamar la tensión política, eso ha bajado Ujú. en Venezuela. Obviamente no basta. Ujú. El pueblo venezolano tiene graves problemas de abastecimiento, etcétera, y además es víctima también de las sanciones que impuso el presidente Trump, y que lamentablemente no se han levantado todavía. Y que Ujú. deben ser levantadas porque no se puede perjudicar a un pueblo por estar en contra de su presidente o discutirle cuestiones que nosotros mismos hemos admitido como violaciones de derechos humanos. Ujú. Hemos votado en Ginebra, dos veces si no recuerdo mal, a favor de los informes de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Ujú. Bachelet. Hemos votado en contra de la postura de Venezuela en el Ujú. tema de derechos humanos, que es un tema muy caro a la Argentina y a todo el mundo. Ujú. Argentina es conocida en el mundo como un país que tiene un activo en derechos humanos. Ujú. Y digo, en función de eso, ¿para usted en Venezuela hay democracia? No, hay una democracia, digamos que no es completa. Eh, no es completa, pero para demostrar que esa democracia no es completa tiene que haber elecciones libres y más democracia. Y Ujú. tiene que haber una oposición Ujú. que se presente, unida, desunida, como sea, pero que se presente. Es decir, que si cree en la democracia, vaya por las vías democráticas y no por las vías golpistas. Y esa sería la manera de demostrar. ¿Por qué? Porque este presidente que hay tiene, además del ejército, tiene un apoyo que no sabemos si es del 20, el 25 o el 30. No sabemos de cuánto es, ni Ujú. soy quien para opinar. Pero la verdad es que eso obliga a enfrentarnos a las elecciones. Ujú. Digo, ¿tenía diferencias cuando era canciller dentro del propio gobierno en relación a este tema? Digo, con quienes consideran que Venezuela vive una democracia.
Digo, desde lo personal, ¿cuán difícil es estar al frente de una cancillería? El pensamiento de ustedes, claro. Es que la palabra si hay una democracia o no, es una pregunta que se la admito completamente, Nuria, pero es una pregunta relativa porque a veces viene capciosa, como diciendo, dijo tal cosa, dijo que sí, dijo que no. Hay una democracia totalmente imperfecta, porque están, por ejemplo, los partidos políticos de la oposición están intervenidos. Las cúpulas de los partidos están intervenidos. Claro, pero esto que Ahora, usted al mismo dice tiempo, no es exactamente el pensar que escuchamos muchas veces tanto del presidente como de Cristina. no, sí, el presidente ha opinado varias veces en ese sentido. Y la vicepresidenta Cristina Kirchner ha hecho muy pocas declaraciones o ninguna sobre Venezuela, porque sabe que no es lo mismo esta Venezuela que la que ella conoció como presidenta. Ahora, es muy importante esto. Uno puede decir esta democracia es imperfecta. Ahora, ¿cuál es la forma de solucionar el problema? Porque detrás de la palabra hay democracia o no hay democracia, viene, si no hay democracia, entonces hay derecho a intervención bélica o a la violencia. Así que por eso la pregunta a veces es un poco, yo digo, no hay una democracia integral, pero al mismo tiempo la única salida democrática. Le pregunto por Bolsonaro, en la relación de Argentina con Brasil, Bolsonaro que está atravesando uno de sus momentos más críticos, enfrentado a la justicia, enfrentado internamente a parte de las fuerzas militares de su país, la gente que sale a favor o en contra. ¿Cómo lo ve? Bueno, el presidente Bolsonaro siempre jugó duro con Argentina y también con el gran sector del pueblo brasileño, y de una manera muy provocativa y desafiante, y bueno, está recogiendo frutos negativos de eso. Para nosotros es un mercado muy importante, le vendemos productos caros, le vendemos automotores, pick-ups, y otros productos industriales muy caros, es un mercado muy importante, hay que pensar en eso siempre, y al mismo tiempo, es muy difícil ponerse de acuerdo con un presidente que permanentemente recurre a ataques a la Argentina absurdos. Primero, atacó también a la familia de Alberto Fernández, nuestro presidente, y bueno, es difícil, pero me parece que misión de la diplomacia y misión del canciller fundamental es acercar posiciones y mantener vigente el Mercosur, que es lo que algunas personas, como el ministro de Economía Guedes, quisiera, y el propio Bolsonaro tal vez, desprecian o quieren eliminar. Pero por suerte hay fuerzas en Brasil económicas, hay un mercado y hay otros movimientos y hay otras fuerzas políticas que defienden el Mercosur, que tiene más de 30 años, y digamos, eso nos sirve para mantener vivo algo que es muy importante, que es seguir exportando, obtener los dólares que necesitamos de nuestro primer comprador, que es a veces China y a veces Brasil. Depende del mes. Claro. ¿La relación con Uruguay? Uruguay tiene una relación, ha tenido una actitud también muy dura respecto del Mercosur y muy ideológica respecto de la cuestión, y Uruguay me parece que tiene un presidente que usa cierta rebeldía contra Argentina como un elemento de política interna que le da réditos. Por supuesto eso no puede durar mucho, pero nosotros somos acreedores en la relación bilateral. Uruguay nos debe más cosas a nosotros que nosotros a Uruguay, ¿no es cierto? Por ejemplo, los buques que pescan en Malvinas ilegalmente. ¿Qué es pescar en Malvinas? Es exactamente lo mismo para nosotros que pescar dentro de nuestra zona económica exclusiva. ¿Por qué? Porque consideramos que esa zona que rodea Malvinas es zona económica exclusiva argentina, usurpada. Entonces los buques que van a pescar ahí y le pagan a Malvinas, se reabastecen en todo sentido en Montevideo. Nosotros tenemos fotos de eso, nos hemos quejado muchas veces, se lo dije al canciller y al presidente, y con la veña del presidente Fernández en Olivos, en agosto, y la verdad es que no creo que sean cuestiones para poner abajo de la alfombra en la relación con Uruguay. Al mismo tiempo hay otras cuestiones en el Río de la Plata, etcétera, ¿no? Y en la comisión, en el Río Uruguay también, ¿no? En el Río Uruguay hay una nueva pastera, una segunda pastera sobre el río San Juan que desemboca en el río Uruguay, y no existe un control adecuado
y Argentina no está conforme con eso. Le quiero preguntar algunas cuestiones más. La última en relación a la región, algo que venimos tratando aquí en CNN en Español hace varios días como uno de los problemas más importantes es el tema migratorio. ¿Cómo está viendo usted esto? Digo, ¿le preocupa? ¿Estados Unidos está actuando bien en este sentido? Bueno, Estados Unidos tiene como principal problema político para el año que viene, que hay elecciones, la cuestión de la frontera con México. El expresidente Trump va a exaltar de nuevo la xenofobia y el nacionalismo malentendido de acusar a cualquiera porque tenga cara de mexicano o de centroamericano o de lo que fuera. Es decir, creo que estigmatizarlos. Y no llegó a construir el muro que pensaba, pero el tema ese va a ser un tema candente y central. Nosotros pensamos que Argentina puede ayudar haciendo cooperación en lo que sabe, agricultura, ganadería, etcétera, familias campesinas, etcétera, en lo que llaman el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras, El Salvador, y que eso sería una contribución internacional importante para digamos, atajar el problema de la migración, aunque sea parcialmente. Esa es una idea que comenzamos a desarrollar cuando yo estaba en Cancillería, pero recién en los últimos tiempos. Se la comuniqué al secretario de Estado de Estados Unidos en junio, en Italia. Él lo agradeció mucho y creo que Argentina brillaría como un país capaz de hacer una cooperación técnica muy fuerte. Tenemos recursos humanos muy buenos, muy dotados para eso y con una gran capacidad para adaptarse. Lo mismo pensábamos hacer en África, en lugares como Mozambique, por ejemplo, donde muy poca superficie cultivable está usada. Felipe, ¿habla con Cristina o hablaba cuando era canciller? No, muy poco, le diría casi ninguna. Me comunicaban a través de otras personas algunas veces. Hablé en noviembre del año pasado, tuve una charla con ella personal, y después no he hablado mucho con ella. Le he enviado documentos cuando consideraba que eran importantes, ante algún problema serio, como el de Chile, etcétera, o otros. Yo le he enviado material que estoy seguro que ella lee, pero no tengo una relación frecuente, ¿no? ¿Hubiese esperado de todos modos que hubiese algún tipo de respaldo de ella digo, que se manifestara en contra de la decisión de su salida así de esta forma mientras estaba viajando a México? Mire, yo recibí algunas señales de apoyo en ese momento, no oficiales, digamos, no oficialmente, en ese sentido. ¿Como por ejemplo? No, algunas señales de la vicepresidenta, indirectas, pero hay que entender esto. Se solucionó un conflicto político con un nuevo gabinete. Vamos a elecciones. La unidad, no una unidad pegada con plastilina, sino la unidad de sentido que da el ir a saber a qué objetivo vamos y saber qué es lo que queremos para la Argentina, qué vida queremos y qué vida no queremos, hace que todas estas cuestiones sean menores. Suelen ocupar mucho espacio en los diarios, pero en el fondo son menores. En el fondo, en cuanto si uno se retirara o lo pudiera ver de más arriba o los ve dentro de 1 o 2 años, se va a dar cuenta que lo importante ahora es fortalecer al gobierno, repuntar en las elecciones y prepararse para 2 años en los que el desafío es levantar la economía argentina. ¿Para usted va a repuntar el gobierno en las elecciones? Hay una chance. ¿Le va a ir mejor que en las PASO? Va a ajustar un poco más, me parece que ¿puede llegar a ganar? Algunos estaban distraídos. ¿Estaban distraídos? Algunos. ¿Dentro del gobierno? En general. ¿Puede llegar a ganar? En el país. No lo sé. Me gustaría que ganara, por supuesto. Ojalá gane. No lo sé, pero creo que se van a ajustar las marcas, como se dice en el fútbol. Me voy apurando porque tenemos que ir cerrando, pero quiero saber, ¿qué le pareció la carta de Cristina? Cuando leyó la carta, cuando se enteró de esto. Me conmocionó porque se refería a un problema interno
Me preocupó mucho que se agudizara mucho más ¿Le el pareció tema. bien que fuera en público así? Me parece que hay algo a favor de esa actitud, y es que no se juega por abajo, sino que se juega a la vista de la gente que votó. Ajá. Y eso, bueno, también tiene su valor. Pero eso no podría, podía haber desatado una crisis que en definitiva parece haber sido contenida por el presidente Alberto Fernández. ¿En algún momento esperó que Alberto Fernández rompiera ahí? Dijo, bueno, ahora se termina esta coalición de gobierno. No, no hubiera podido enfrentar las elecciones si tomaba esa decisión, ¿no? Y además se hubiera quedado sin Congreso, se hubieran roto acuerdos muy fuertes del año 19 que nos llevaron a un triunfo muy importante. Creo que hubiera sido casi una deslealtad con el pueblo argentino, con los que votaron. Uh-huh. Una vez que uno está ahí, las cuestiones personales, las cuestiones de poder, las cuestiones quedan postergadas. Uno tiene un deber, el deber de gobernar, uh-huh. El deber de tratar de llevar tranquilidad, el deber de, bueno, si la única manera de resolver la crisis era la carta, no sé, yo creo que la carta sirvió en el sentido de que la crisis al día siguiente se empezó a solucionar. Uh-huh. Lo demás habría una crisis impredecible y que por ahí era muy larga, y la gente está muy mal en la Argentina después de la pandemia y con la caída del PBI, de riqueza que tenemos, y no hay derecho a que viva pensando que aquellos a los que votó se están peleando todo el tiempo, ¿no? Le pregunto cortito, hoy está, disfrutando tal vez de poder recuperar un poco la vida personal. ¿Volvería a dedicarse a la política? ¿A lo público? La política no se abandona nunca. ¿Y a lo público? ¿A un cargo público? No, a un cargo público no sé, creo que no. Uh-huh. Pero la política siempre, lo que uno necesita es estar vinculado, uh-huh. Buscar la mayor cantidad de vínculos posibles, y el peronismo cada vez va a necesitar para el futuro tener la mayor cantidad de vínculos posibles y recuperar vínculos, inclusive con gente que está en la oposición y uh-huh. Con la que se puede conversar también. ¿Por qué? Porque para gobernar un país en la situación de la Argentina tan difícil, con el que no tiene moneda, etcétera, hacen falta acuerdos políticos profundos. Lo uh-huh. dijo en otra carta un año antes la presidenta. Uh-huh. La expresidenta, perdón. La vicepresidenta hoy. ¿Se tomaría un café con Cristina? Absolutamente, sí. ¿Con Alberto Fernández? Si me llama. ¿Y con Santiago Cafiero? ¿Se tomaría un café? Si me llama. Después de un tiempo que saber tomar café. ¿Lo atendería? Café. Sí, claro que lo atendería, sí. ¿Te tendría que pedir disculpas? Jamás se lo diría a usted. Me parece. Bien, está bien. Yo respeto. Gracias. Gracias, Solá, por haber Muchas venido. gracias. De verdad, gracias por haber tenido la deferencia de venir hasta acá y ser el primer medio en hablar. Sabemos que eligió el silencio hasta ahora. El ex canciller Felipe Solá, me pasó lo mismo que con Cristina usted, en los estudios de CNN.